Bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy vamos a analizar el tema modulación digital, en lo que hemos denominado clase número 11. Cuando hablamos de modulación digital, tenemos tres tipos básicos, que es la modulación digital por desplazamiento de amplitud, denominado ASK, por desplazamiento de frecuencia, FSK, por desplazamiento de fase, PSK o BPSK, que significa binaria, desplazamiento de fase binaria. Y luego tenemos los multinivel, que son QPSK, que es desplazamiento de fase en cuadratura, y la combinación de ASK y PSK, que es modulación de amplitud en cuadratura, denominada NQAM. Vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos tipos de modulación. Cuando hablamos de modulación digital, nosotros estamos planteando el hecho de tomar una señal portadora analógica y multiplicarla por nuestra función FDT que representa nuestros datos. Nosotros habíamos analizado la modulación analógica, donde nuestra señal moduladora era una señal analógica. En este caso, nuestra señal moduladora va a ser una señal digital. Nuestra señal de banda base va a ser una señal digital. En este caso va a representar a los unos y ceros que nosotros queremos enviar. Vamos a tener una portadora, al igual que lo hacíamos en la modulación analógica, la cual va a ser modificada en cuanto a sus parámetros fundamentales, amplitud, frecuencia y fase, por nuestra moduladora, que ahora va a tener nada más que dos valores discretos, correspondiendo a niveles de tensión asignados según el código del cual estamos tomando la información. Entonces, cuando nosotros modifiquemos la amplitud de la señal, vamos a estar trabajando en el modo ASK. Cuando modifiquemos la frecuencia, vamos a hablar de desplazamiento de frecuencia o variación de frecuencia en función de la variación de nuestra señal de banda base. Cuando hablemos de PSK, lo que estamos analizando es la variación de la fase de la señal en función de la variación de nuestra señal moduladora. Luego vamos a tener los distintos códigos multinivel, como NQAM y QPSK. Comencemos a desarrollar cada uno de estos métodos de modulación digital. Cuando hablamos de la señal modulada por desplazamiento de amplitud o ASK, como bien dijimos, lo que estamos haciendo nosotros es modificando la amplitud de nuestra señal portadora en función del valor que posee de amplitud la señal moduladora. En este caso vamos a ver el método de modulación de amplitud por supresión de portadora. Entonces tenemos nuestra señal portadora, la moduladora, que en este caso cuando tengamos la tensión correspondiente al cero lógico va a ser 0, y cuando tengamos los valores de la señal correspondientes al 1, lo que nosotros tenemos es todo el valor de la amplitud de la señal de portadora. Esto en el dominio del tiempo. Ahora, en el dominio de la frecuencia, acuérdense que cuando yo multiplicaba dos señales en el dominio del tiempo, se producía una traslación en el dominio de la frecuencia, donde el ancho de banda de la señal de banda base se va a trasladar al valor que tiene o posee la frecuencia de portadora. Ahora, acá vamos a tener una duplicación del ancho de banda. Si la señal de banda base es, como en este caso, una señal no retorno a cero unipolar, vemos que coincide el cruce del primer cero con la velocidad de los bits, ya que el tiempo del bit coincide con el tiempo del símbolo. Entonces, lo primero que vemos es cómo va a trabajar nuestro modulador. Entonces, nosotros lo que tenemos acá es una señal portadora, tenemos un switch que lo que va a hacer es conectar y desconectar a esta señal portadora en función de los valores de tensión que yo tenga de mi señal moduladora binaria. Entonces, cuando yo tenga un 0, está abierto este switch, por eso tengo 0 tensión a la salida. Cuando conecte este switch, lo que yo voy a tener
es la señal portadora con la amplitud correspondiente. Cuando tenga nuevamente un 0, este switch se abre y lo que yo tengo acá es nuevamente tensión 0. Entonces lo que estoy haciendo es modificando el valor de la amplitud de esta señal en función de mi señal moduladora. Lo que sí voy a aplicar a la salida es un filtro pasabanda para limitar el ancho de banda al ancho de banda del primer nulo o el que correspondiese según el tipo de medio de transmisión que yo voy a utilizar. Otro tipo de modulador, ASK, es cuando yo no utilizo supresión de portadora, sino que voy a utilizar dos amplitudes distintas para las portadoras. Entonces, en el primer caso, para el 1, voy a tener un valor determinado, supongamos, como tenemos acá, referido a un volt, y para el 0 lógico voy a tener un valor de 0,5 volt de amplitud. Entonces yo voy a tener una excursión de la amplitud de la señal modulada entre 1 y 0,5 volt. Lo que yo observo acá, que mi margen de ruido es mucho menor, ya que la diferencia entre las dos tensiones que yo debo reconocer está marcada por este intervalo que poseo entre los dos niveles de tensión, que sería de 0,5 volt. Ese va a ser mi margen de error. Ahora, si yo modulo con ASK por supresión de portadora, mi margen de tensión para cometer errores va a estar dado por un volt. En el caso de supresión de portadora, ASK por supresión de portadora se utiliza mucho en las transmisiones a través de fibras ópticas, porque acuérdense que esta señal está excitando al conversor electróptico, que puede ser un láser o un LED, lo cual implica que si yo trabajo con supresión de portadora, este emisor va a estar encendiendo y apagándose y por lo tanto en la etapa de no transmisión de señal, de no emisión de luz, se está refrigerando. En cambio, si yo modulo entre dos amplitudes, este dispositivo va a estar siempre encendido, aumentando o disminuyendo su potencia de emisión, pero va a estar siempre encendido. Por eso es que la modulación ASK con supresión de portadora es la que se utiliza habitualmente cuando transmitimos a través de fibras ópticas. Cuando analizamos el espectro de frecuencia de nuestra señal ya modulada, como dijimos, se ha trasladado a la frecuencia de la portadora. Tenemos que hemos duplicado el ancho de banda de nuestra señal de banda base. Acá está en amarillo lo que corresponde al ancho de banda de nuestra señal de datos binaria, en este caso no retorno a cero. Nosotros sabemos que su ancho de banda absoluto es infinito, va de cero a infinito, por eso aplico un filtro pasa abajo para filtrar respecto del primer nulo. De lo contrario, estas señales pueden interferir o generar ruido en la transmisión de nuestros datos. Otra cosa que tenemos que analizar es el diagrama de constelación. Este es un diagrama bidimensional donde el eje horizontal consignamos las señales que están en fase y en el eje vertical las señales que están desfasadas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nosotros ahora estamos modulando en ASK, lo cual implica que nosotros lo único que estamos modificando de nuestra señal sinusoidal es la amplitud de la señal y no hemos modificado ni la fase ni la frecuencia. Por lo tanto, en el caso que estamos consignando ahora, nosotros tendríamos un valor de amplitud para uno de los elementos de modulación y tendríamos el valor 0 para el otro elemento de la modulación, lo cual implica que no tengo ninguna señal desfasada. Cuando yo analizo la potencia de esta señal, fíjense que la distancia entre este valor y este valor es lo que me va a dar mi margen de ruido. En cambio, esto es para el caso de supresión de portadora. Si yo no estoy utilizando modulación ASK por supresión de portadora, fíjense que el valor 0 podría estar en cualquiera de estos puntos intermedios, acercándose en forma muy peligrosa a este otro valor, lo cual empieza a disminuir mi rango de seguridad a la hora de transmitir datos. Analicemos ahora la modulación por desplazamiento de frecuencia.
Eso significa que ahora nosotros dejamos constante los valores de amplitud para la señal, y lo que yo voy a cambiar ahora, de acuerdo al valor lógico que posea mi señal moduladora, es la frecuencia de esta señal, una frecuencia F1 y una frecuencia F2. Lo cual implica que yo puedo interpretar como un switch que va a ir oscilando entre dos valores de frecuencia provenientes de dos osciladores distintos. Entonces, la señal de muestreo que yo estoy aplicando acá, lo que está manifestando son estos dos valores. Cada vez que yo tenga un determinado valor de tensión en la señal moduladora, este switch oscilará entre estos dos puntos. Lo primero que observo es que el ancho de banda de la señal modulada en FSK ahora es como mínimo 4 veces el ancho de banda de la señal de banda base, centradas cada una en la frecuencia correspondiente. Entonces acá yo tengo el doble del ancho de banda, acá tengo el doble del ancho de banda, centrada en la frecuencia F2, centrada en la frecuencia F1, pero lo que le debo sumar es este diferencial que yo tengo acá, que corresponde al margen de ruido que yo dejo entre los dos anchos de banda correspondientes a cada una de las frecuencias de trabajo. Entonces, este 2 por delta F, lo que representa en definitiva es la separación que existe entre estos dos puntos. Ese margen va a ser mi margen de seguridad a la hora de trabajar con la modulación FSK. Acá tengo expresado en el dominio del tiempo y acá expresado en el dominio de la frecuencia. ¿Cómo es la estructura de un modulador FSK? Bueno, acá tenemos un circuito muy sencillo, el ICL8038. Es un dispositivo electrónico que lo que me permite es variar una tensión de entrada y a la salida obtener distintos tipos de señales periódicas, cuadradas, triangulares o sinusoidales, en función de la variación de la tensión de entrada. Entonces yo acá a la entrada, entre la pata 5 y la pata 4 de este chip, lo que hago es incorporar mi señal moduladora, que en este caso provenía de un código de banda base, no retorno a cero. Entonces, la salida, la frecuencia de mi señal de salida, cualquiera sea de estas tres, fíjense que está caracterizada por la variación de la tensión de entrada, que en nuestro caso, la tensión de entrada varía entre dos valores discretos. Supongamos 0 y 1 volt, para hacerlo sencillo en la explicación. Eso quiere decir que manteniendo constante VCC, que es la tensión de alimentación de este dispositivo, lo único que va a variar es la tensión de entrada entre dos valores discretos. Por lo tanto, voy a obtener a la salida dos valores discretos de frecuencia. Voy a obtener entonces señales periódicas de frecuencias discretas, en este caso oscilando entre dos valores. Este mismo chip se puede utilizar para FM, donde ahora, en el caso de FM, la tensión de entrada ya no variaba entre dos valores discretos, sino que estaba variando entre infinitos valores continuos. Porque acuérdense que mi fuente de datos provenía de una señal analógica. El ancho de banda, como habíamos dicho, como mínimo va a ser 4 veces el ancho de banda base. Acá cada espectro es el doble y yo tengo esta diferencia entre los espectros que lo dejo como seguridad. Esto lo define el fabricante del código de transmisión, define su margen de ruido en función del ancho de banda que posea en el medio físico de transmisión y la cantidad de canales que decida utilizar dentro de ese medio físico de transmisión. Veamos ahora la modulación por desplazamiento de fase. En este caso, acuérdense, dejamos constante la amplitud, dejamos constante la frecuencia y lo que va a variar es la fase. Entonces vamos a distinguir entre el valor binario 1 y el valor binario 0 en función de que al valor binario 0 vamos a sumarle un desplazamiento de fase igual a pi, lo cual implicaría que cada vez que yo esté en presencia de un 0, la señal, en este caso cosenoidal, se va a desfasar
un valor pi. El ancho de banda de la señal modulada va a ser el doble del de banda base y va a estar, ya sabemos, desplazada respecto a la frecuencia de la señal portadora. Ya venimos analizando desde clases anteriores. Por eso es muy importante tener en claro los conceptos vinculados con Fourier, sobre todo la transformada de Fourier. Por eso es importante que ustedes vayan consignando todos los conceptos y los conocimientos en esta etapa en forma secuencial y posteriormente ya la incorporación de los elementos de aprendizaje ya van a ser en forma hipertextual. Nuestro modulador de fase es este gráfico que tenemos acá, donde tenemos nuestra señal de entrada o moduladora que va a ingresar sobre una lógica IQ, digamos, para diferenciar las señales que están en fase y las señales que están desfasadas. En este caso nosotros decimos que, por ejemplo, la señal que estaba desfasada a 180 grados estaba vinculado con el cero binario. Entonces, quiere decir que cuando yo tenga un 1 va a estar en fase y cuando tenga un 0 va a estar desfasada 180 grados. Quiere decir que cuando yo esté en presencia de un 1, esta lógica va a habilitar este camino y cuando esté en presencia de un 0, esta lógica va a habilitar este otro camino. ¿Esto qué significa? Que cuando yo esté en presencia de un 1, se va a habilitar esta línea donde voy a aplicar un filtro pasabanda para filtrar el ancho de banda del primer nulo de esta señal de banda base y lo voy a llevar a la representación de la señal en el dominio del tiempo será esta. Acá yo voy a tener un oscilador local que tiene la frecuencia de mi portadora. Esta va a estar en fase y mientras yo tenga señales correspondientes a los niveles lógicos 1, yo voy a tener una determinada frecuencia de la señal. Ahora, si yo recibo un valor 0, habilito este camino donde esta portadora ahora va a ser desfasada a 180 grados. Acá tengo la gráfica que me explicita este desfasaje de 180 grados, y es lo que yo voy a sumar y voy a inyectar dentro del canal de transmisión. Ahora, si yo grafico esto en un diagrama de constelación, fíjense que nosotros dijimos, este es el eje de las señales que están en fase y este es el eje de las señales que están desfasadas. Quiere decir que nosotros dijimos que el 1 va a estar en fase, por lo tanto voy a tener la señal seno o coseno de omega t. Y cada vez que tenga un 0 va a estar desfasado. ¿Cuánto va a estar desfasado? Según este código de transmisión, estamos trabajando con un desfasaje de 180 grados. Cual tenemos, cuando giramos en el sentido contrario de la aguja del reloj, tenemos un desfasaje de 90 grados y luego un desfasaje de 180 grados, con lo cual queda nuevamente sobre este eje, pero tiene un desfasaje de 180 grados. Lo que apreciamos acá, y esto es fundamental para la inmunidad al ruido de este código de transmisión, es que fíjense que la diferencia de potencia o de tensión que yo tengo respecto un símbolo respecto del otro va a ser la máxima posible, porque si yo utilizo el mismo nivel de amplitud de la señal de portadora, pero estoy utilizando ASK, yo tendría, en el mejor de los casos, para supresión de portadora, uno de los valores estaría en 0 y el otro valor estaría en este punto, supongamos que sea 2 volts de tensión. Para una amplitud, una excursión de 2 volts de tensión, si yo utilizo PSK, fíjense que voy a tener una excursión de 4 volts. Quiere decir que voy a tener claramente diferenciado en términos de niveles de tensión a los dos símbolos. Y esto, ¿por qué es importante a la hora de transmitir señales a través de medios físicos de transmisión? ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos de los canales de comunicación dijimos que existe ruido, que son las señales no deseadas que se inyectan dentro de la línea de transmisión y que estos son producidos por elementos externos o internos debido a la física de los conductores? Nosotros dijimos que en capítulos posteriores vamos a analizar en profundidad cuáles son los orígenes de estos ruidos, pero acá es importante mencionar por lo menos uno, que son los ruidos impulsivos, que generalmente son ocasionados ya sea por tormentas eléctricas o por dispositivos que
consumen energía en una línea de transmisión y que están conectados a la misma línea de alimentación. Estos ruidos impulsivos lo que hacen es variar los niveles de tensión de las señales. Por eso es que, para yo ser lo más inmune posible a los ruidos impulsivos, es que mis símbolos tienen que estar distanciados lo más posible en términos de tensión, para que yo los pueda posteriormente distinguir en el receptor. Acá vemos consignado lo que estamos diciendo anteriormente, el hecho de cómo están distanciados lo más posible, porque este es el valor cero de tensión. También sabemos que la tensión al cuadrado representa la potencia de la señal. También podemos expresarlo en términos de potencia o en términos de tensión. Entonces, cuando nosotros hablamos de el método de transferencia o de modulación BPSK llamado binario, es porque voy a utilizar solamente dos fases. El 1 está con fase 0 y el 0 está con fase 180. Y lo que yo estoy haciendo es enviando un bit por cada elemento de señalización. Por eso acá coincide la velocidad de transmisión de un bit por segundo con la velocidad de señalización de un baudio, o de un símbolo, en este caso de señal, por segundo. Acá yo tengo un diagrama que compara los distintos métodos de modulación digital ASK, PSK y FSK en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Podemos decir de que en el dominio de la frecuencia el espectro, el ancho de banda de la señal modulada en ASK y PSK va a ser el doble del ancho de banda de la señal de banda base, mientras que para FSK el ancho de banda va a ser como mínimo 4 veces el ancho de banda base, o mayor, en función de que yo deje acá un segmento de separación que me permita ser mucho más inmune a la señal modulada, al ruido, sobre todo vinculados con los solapamientos de los espectros de frecuencia de banda base, cuando mis filtros no sean filtros ideales. Lo que yo puedo ahora consignar es que la inmunidad al ruido, la que posee mayor inmunidad al ruido de estos métodos de modulación, es PSK, luego le sigue FSK, justamente por lo que yo estoy variando para distinguir un elemento de otro, binario, son la fase y la frecuencia. Mientras que en el caso de ASK es el más sensible a los ruidos de tipo impulsivo. Ya cuando veamos ruido, vamos a analizar que no solamente existen ruidos impulsivos, y luego cuando veamos el tema módem, a través de las tecnologías XDSLX y las tecnologías de cable módem, vamos a ver que se genera otro tipo de ruido de intermodulación que también va a afectar a los métodos de transferencia de datos a partir de las modulaciones SK y FSK. Entonces, hasta ahora, fíjense que nosotros estamos transportando un bit por cada elemento de señalización. Por lo tanto, según lo que nosotros ya habíamos analizado, nuestra velocidad de transferencia de datos es igual a la velocidad de señalización. Ahora, lo mismo ocurre. Fíjense que acá lo que estamos diciendo es que, ya sea por variación de amplitud, estoy transmitiendo un bit por cada baudio, por variación de fase, sigo transmitiendo un bit por cada baudio, y acá donde yo estoy trabajando por modulación de frecuencia, también sigo transmitiendo un bit por cada audio de la señal. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la eficiencia espectral? Acuérdense que esto era la relación entre la capacidad del canal y el ancho de banda que yo estoy utilizando. Si yo hago uso de las codificaciones multinivel o multibinario, que se denominan M-ario, donde tengo dos opciones, QPSK o NQAM. Acuérdense que NQAM es la combinación de ASK con PSK,
donde yo voy a variar fase y amplitud. En cambio, en QPSK lo que voy a hacer es variar solamente la fase de la señal. Entonces, vamos a ver qué ocurre cuando yo quiera transportar más de un bit por cada unidad de señalización. Evidentemente, lo primero que va a ocurrir es que aumente mi velocidad de datos respecto de la velocidad de señalización. Entonces, por ejemplo, si nosotros seguimos manteniendo nuestra velocidad de señalización, ahora yo envío 3 bits, quiere decir que va a haber un aumento de un 300% en cuanto a la velocidad de transferencia de datos respecto de la velocidad de señalización. Vamos a ver cómo logramos implementar esto. Esta fórmula, ¿se acuerda? Ya la conocemos, solo que acá ahora L va a estar representando a los elementos de la constelación de la que ya habíamos hecho referencia anteriormente. Vamos a ver cómo utilizamos este tipo de modulación. Por ejemplo, vamos a trabajar con QPSK, en este caso 4PSK, llamada cuaternaria, donde yo voy a enviar 2 bits de datos por cada elemento de la señal. Entonces, yo puedo hacer distintas distribuciones de fase. Una de las distribuciones de fase que están centrados sobre los ejes, fíjense que para la combinación DBIT 00, yo le voy a dar la fase 0. O sea que está sobre el eje, acuérdense, este es el eje Y y este es el eje Q. Entonces acá sobre el eje Y va a estar consignada el DBIT 00. Luego, con una fase de 90 grados, acuérdense que voy en sentido contrario a la aguja del reloj, se ubica sobre el eje Q y allí voy a tener el DBIT 01, que corresponde a la combinación lógica 0 y 1. Luego voy a tener 180 grados y luego los 270 grados. Este es un diagrama de constelación que puedo tener para la modulación en cuadratura 4PSK o cuaternaria. Fíjense que ahora yo puedo tener otra en función de que los saltos de fase, en este caso, son de pi sobre 4. Entonces, para el DBIT 11 está con una fase de 45 grados. ¿Sí? Para el DBIT 01 tengo una fase de 135 grados. Para el DBIT 00 tengo un desfasaje respecto del eje que corresponde a los que están en fase. Acuérdense, tengo que ir girando en el sentido contrario a la aguja del reloj. Voy a tener los 315 grados, perdón, 225 grados para 00, el DBIT 00, y luego los 315 grados para el DBIT 10. Entonces yo voy a tener la forma de mi señal y los elementos de constelación para cada una de las formas de la señal en el dominio del tiempo. Esta es otra forma de generar este mapeo de constelación que va a depender del código de mapeo que yo esté utilizando. Fíjense ahora, 8PSK, voy a tener saltos de 45 grados, pi sobre 4, y yo voy a tener que tener 3 bits, lo cual implica que yo voy a poder seleccionar entre otros 8 posiciones distintas de fase. Fíjense que acá lo único que está variando la fase, por eso está inscrito en una circunferencia de un radio constante, ya que lo único que está variando acá es la fase de la señal y de ningún modo varía la amplitud de la señal, que sería justamente el radio. Por eso está inscrito dentro de una circunferencia, en términos gráficos. Ahora fíjense que a medida que yo vaya aumentando mi nivel de modulación, 16 PSK significa que para saber cuántos bits voy a enviar por símbolo de la señal, va a ser logaritmo en base 2 de L. L va a ser el valor de la cantidad de elementos de la constelación, en este caso es 16, lo cual logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4. Y así vamos a ir viendo cómo yo voy a obtener los distintos valores de modulación de QPSK, y lo que empiezo a ver es que el área de selección de este valor, porque va a implicar un determinado valor de amplitud que no varía,
pero va a haber una fase que yo sí tengo que distinguir, y a medida que va aumentando mi nivel de modulación, yo voy a tener que discriminar entre valores más pequeños de fase, lo cual empieza a tener injerencia la relación señal-ruido. ¿Cuáles son las aplicaciones para este tipo de modulación? Acuérdense que es la más robusta respecto al ruido, por eso es que se usa muchísimo en las redes LAN, que ustedes utilizan a diario, inalámbricas. Si ustedes están ahora viendo esta clase a través de un enlace de internet, lo están haciendo en su domicilio y seguramente están conectados con su terminal a través de un Wi-Fi, un servicio Wi-Fi a través de un router. Eso significa que están dentro de una pequeña LAN inalámbrica dentro de sus domicilios y la codificación que se está utilizando es QPSK, al ser una de las más estables. También utilizan a través del puerto Bluetooth debido a su robustez respecto del ruido, y también para transmisiones que se utilizan a través de las transmisiones vía satélite, otra de las aplicaciones. También se lo utiliza mucho a través de lo que se denomina el enlace de última milla, a través de redes HFC para servicios de televisión por cable, a través de lo que se denomina comúnmente cable modems. Significa que cuando ustedes se conectan, si están conectados a través de cable modem, van a estar haciendo uso también de modulación QPSK en el canal de retorno, que corresponde a la zona más ruidosa del espectro de frecuencia para este tipo de tecnología de última milla. Cuando veamos el tema modem, vamos a profundizar sobre estos temas, pero va a ser muy importante que ustedes tengan claro los conceptos de modulación para entender cuál es su injerencia a la hora de trabajar con la transmisión de datos a través de modem. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Fíjense que al yo estar variando solamente la fase de la señal, la potencia de transmisión va a permanecer constante. Esto desde el punto de vista electrónico es positivo porque no son tan complejos el hardware que yo debo utilizar respecto de la parte de potencia. Pero si yo voy a alimentar, por ejemplo, redes de fibra óptica, esto implicaría de que la potencia de la señal siempre es la misma, el dispositivo siempre tendría un determinado nivel de amplitud en cuanto a tensión, lo cual implica que los emisores de luz coherente, como los láser y los LED, estarían siempre encendidos, lo cual llevaría a un calentamiento y agotamiento prematuro de estos dispositivos. Por eso es que no se usa este tipo de modulación y sí se usa ASK con su presión de portadora, porque en esos intervalos de que se encuentra apagado se refrigera el conversor electrónico. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que la clase les haya sido de utilidad. Nos vemos en un próximo encuentro para analizar otra tecnología multinivel como es QAM.